Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Me confirman, por favor, si me escuchan. Buenas tardes, ingeniera. ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que están bien. Bien, gracias. Bueno, chicos, primero que todo, disculparme con ustedes por haberles cambiado ya fecha de ya videoconferencia. Lo que sucedió es que a última hora se me presentó un inconveniente precisamente en ese horario de la clase y tuve que hacer ese cambio un poco brusco. Solamente comentarios, muchachos, que para la próxima semana, mientras se conectan los demás, y lo más seguro es que sí vamos a tener que reunirnos 3 veces a la semana. Podemos reunirnos 3 veces a la semana o podemos reunirnos 2 días, pero uno de los días tendría que ser 2 horas para poder abarcar un poquito más rápido los temas que tenemos que ver. Entonces, yo estaba pensando opcional, no sé ustedes qué piensan, si les parece bien, teníamos la opción de lunes, miércoles y jueves, o teníamos la opción de lunes, miércoles y viernes, o también podríamos tener la opción de lunes, miércoles y el viernes podríamos tener 2 horas, es decir, que no sea de 5 a 6, sino de 5 a 7. Pero ustedes me confirman cuál de los horarios consideran que más les gusta. Recuerden, muchachos, que algo bien importante, y esto sí quiero hacer énfasis en esto, es que es muy importante que la mayoría, si no es que todos, puedan estar de acuerdo en el día en que nos vamos a reunir. Anteriormente ya teníamos, según la planificación, teníamos para la próxima semana videoconferencia 2 días a la semana. Si ustedes se fijan en el calendario, teníamos para lunes 28 y miércoles 30. Entonces, lo único que estamos haciendo es aumentando un día más. Sin embargo, como ya se explicaba, podría ser lunes, miércoles y jueves, siempre en el mismo horario de la clase, o podría ser lunes, miércoles y viernes, 1 hora diaria, o podría ser el lunes y el viernes, y lo único que el viernes serían 2 horas. Entonces, ustedes me confirman cuál les conviene. Ingeniera, yo podría lunes, miércoles y jueves, pero solo 1 hora, porque el viernes tengo otra clase de 5 a 7. Ah, ok. ¿Y los sábados, muchachos? ¿No les gusta recibir clase los sábados? ¿O ya tienen compromiso los sábados? Yo estaría bien de lunes a jueves. De lunes a jueves. Por 2. ¿De lunes a jueves? Sí. Ah, bueno. Entonces, todos podrían, chicos, de lunes a jueves. Hay 22 conectados y son 25, entonces creo que hay un buen grupo para que me confirmen si todos pueden de lunes a jueves, por favor. Lunes a jueves, no hay problema. A esta hora sí, ingeniera, por supuesto. Pero no ser de más. Yo lunes a jueves está bien siempre y cuando sea hora clase. Sí, hora clase. Comparto con el compañero también, igual. Hora clase. Excelente. No, es en la hora clase, muchachos. Si es de lunes a jueves, quiere decir que va a ser el lunes, el miércoles y el jueves, 1 hora diaria en el horario de la clase. No les tocaría otro horario, sino en el horario de la clase. Mi parte igual, lunes, miércoles, jueves. Ok, perfecto. ¿Y los demás jóvenes? Yo también. Lunes a jueves en horario de la clase. Ok, perfecto. Entonces, con ustedes, el único día que no nos veríamos sería el día martes, ¿ok? Pero de allí, acuérdense, por favor, porque en la calendarización solo tenemos el lunes y el miércoles. Entonces, hoy agregamos un día más que sería el jueves, ¿ok? Siempre en el horario de la clase, ¿sí? Lunes, miércoles y jueves, en el horario de la clase, de 5 a 6, ¿ok? Ok, ingeniera, parece bien.
Está bien, ingeniera, solo mándelo por escrito por el grupo para que quede ahí documentado, por favor. Sí. Claro que sí, muchachos. Yo sí lo voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Y también, bueno, ese es un tema. Y otro tema, muchachos, es que para el día de hoy tienen que hacer una asignación. Ya vamos a ver la asignación en la plataforma. Y esta asignación van a tener como fecha límite de entrega el día sábado 26. ¿Ok? Entonces, el sábado 26 hasta las 11:55 van a tener como fecha límite de entrega y asignación que se la voy a colocar el día de hoy. Al finalizar la clase, les voy a colocar esa asignación, pero igual ahorita la vamos a ver en la presentación. ¿Ok? Muy bien, ingeniera. Bueno, muchachos, entonces hoy sí, vamos a iniciar. Siempre viendo ya parte de las metas de la empresa, decíamos que básicamente cuando hablamos de una meta, es al final lo que nosotros queremos alcanzar. Generalmente en las finanzas, pues las metas son bastante sencillas, podríamos decir, en el sentido que lo que tenemos que hacer es maximizar básicamente nuestras ganancias y minimizar nuestros costos. Si logramos tener hasta cierto punto ese balance o como financieros logramos conseguir eso, pues podríamos decir que estamos bastante bien. Sin embargo, veíamos que las metas como tal, sí es importante maximizar las utilidades, definitivamente. También es importante poder maximizar las riquezas de los accionistas, porque nadie va a invertir en una empresa para perder, ¿sí? Todos decidimos emprender, o las personas que decidimos hasta cierto punto emprender un negocio, es porque queremos obtener algo de nadie comienza un negocio pensando que en algún momento pues va a perder, ¿ok? Adicionalmente a eso, había un factor adicional, que son los participantes de la empresa. Esto ya vamos a ir viendo más adelante de qué se tratan con los participantes. En cuanto a maximizar las riquezas de los accionistas, pues habíamos visto que básicamente lo que se pretende es poder incrementar el precio de las acciones. Decíamos que para nosotros como financieros es muy importante poder controlar o evaluar en todo momento el rendimiento de la empresa. Y la manera de poder evaluar ese rendimiento es mediante los flujos de entrada de efectivo y los flujos contra los flujos de salida. Si hasta cierto punto los riesgos que podemos tener o las pérdidas que podemos tener son demasiado críticas al momento de querer hacer, por ejemplo, una inversión o al momento de querer incrementar las acciones. Si queremos hacer, como decimos, una jugada bastante riesgosa, esto pues se tiene que evaluar detenidamente, debido a que tenemos que recordar, muchachos, que si nuestros costos incrementan y nuestras ganancias disminuyen, hasta cierto punto es un riesgo bastante alto, ¿sí? Debemos de tratar siempre de llevar un balance, donde debemos de tratar siempre de incrementar nuestras ganancias y minimizar nuestros costos. Tenemos que, cuando hablamos propiamente de la parte de maximizar utilidades, tenemos que, pareciera que maximizar el precio de las acciones de una empresa, al final es equivalente a maximizar las utilidades. Pero si lo vemos de una forma más detenida, nos vamos a dar cuenta que no siempre es así. Es decir, no siempre el hecho de maximizar propiamente las utilidades trae consigo que el precio, o mejor dicho, trae consigo que las acciones puedan aumentar, ¿sí? O el precio de las acciones hasta cierto punto puedan aumentar. En este caso, muchachos, siempre tenemos que evaluar
primero que todo, 3 factores que son fundamentales o importantes y que ya vamos a ir viendo más adelante. Esos factores que nosotros tenemos que evaluar es el tiempo, las utilidades y finalmente, pero no menos importante, es propiamente el riesgo, que para nosotros, y más en el área financiera, siempre es importante que lo consideremos y lo tengamos en cuenta en todo momento. Tenemos que las corporaciones por lo generales miden sus utilidades en términos de ganancias por acción. Eso lo conocemos como GPA, y las cuales representan el monto obtenido durante el periodo para cada opción común en circulación. Y la GPA se calcula al dividir las ganancias totales del periodo que están disponibles para los accionistas comunes de la empresa entre el número de acciones comunes en circulación. Esto, muchachos, al final vamos a ver un ejemplo de una empresa. Decimos que Nick Dukakis, gerente financiero de Neptune, que es una fábrica básicamente de refacciones para motores sumergibles, está tratando de elegir entre 2 inversiones. Una inversión es Rotor y otra inversión es Valve. En ella tenemos una tabla donde nos muestran las ganancias por acciones que se esperan en cada inversión durante una vida de 3 años. Entonces, muchachos, tenemos el cuadro comparativo donde, si ustedes se fijan, en el caso de Rotor, en el primer año tenemos $1.40. En el segundo año, obviamente de ganancia por acción, ¿verdad? Tenemos de $1 y en el tercer año tenemos de 0.40. Si sumamos básicamente esas ganancias, realmente lo que correspondería al final de los 3 años sería $2.80. En el caso de Valve, tenemos que en el primer año tenemos 0.60. En el segundo año tenemos $1. En el tercer año tenemos 1.40 y al total de los 3 años, cuando el total que corresponde tanto de año 1, 2 y 3, en total serían $3. Entonces, de acuerdo con la meta de maximizar la utilidad, si estamos con esa meta, obviamente podríamos decir que nosotros como tal escogeríamos al momento de invertir, pues escogeríamos a Valve, ¿sí? Porque sería la mejor opción si lo comparamos con Rotor. ¿En qué aspecto? Básicamente, muchachos, porque este genera un total mayor de ganancia por acción durante el periodo de los 3 años. Ya más adelante vamos a ver que, aunque pareciera que Valve fuera la mejor opción, vamos a ver que hay otros aspectos que tenemos que considerar antes de poder dar una respuesta final sobre este ejercicio como tal. Tenemos que considerar que para maximizar las utilidades, habíamos dicho que maximizar las utilidades trae consigo el precio más alto posible de las acciones. Podríamos decir que esto realmente no es así, porque hay unos factores que obviamente afectan propiamente el hecho de cuando nosotros aumentamos nuestras utilidades. Es decir, tenemos que considerar factor como el tiempo y la utilidad como tal y el riesgo. Entonces, en este sentido, muchachos, podemos decir que el tiempo al final es un rendimiento importante. Si en el ejercicio anterior que estábamos viendo sobre los 2 ejemplos, tanto el de Rotor como el de Valve, podríamos decir que si medimos la inversión o la utilidad en menor tiempo, es decir, en corto plazo, hasta cierto punto, tal vez esta sea preferible que una que genere mayor ganancias a largo plazo, por el hecho de que hay un poco más de riesgo. Entonces, en el caso de ese ejercicio propiamente que estábamos evaluando,
si bien es cierto, la compañía puede ganar un rendimiento de fondos mucho mayor al final, muchas veces es preferible que y a ganancias, o como tal, podríamos decir que si ustedes se fijan en Rotor, ofrece una ganancia por acción mucho más alta en el primer año. ¿Esto qué quiere decir? Que los rendimientos más altos del primer año se podrían reinvertir para generar ganancias mayores en el futuro y no esperar propiamente hasta el final. Si nosotros comparamos nuestro cuadro, realmente Rotor en el primer año da una mayor ganancia de inversión. Sin embargo, Valve, si se fijan, da una menor ganancia. En el segundo año podemos decir que Rotor está igual con Babel, y en el tercer año es obviamente donde hay una menor ganancia y hay una mayor ganancia en el caso de Valve. Pero si nosotros lo evaluamos de una manera crítica o una manera objetiva, podemos decir, muchachos, que podríamos orientarnos o podríamos escoger Rotor si tomamos en consideración el factor tiempo, porque a corto plazo nos permite poder tener hasta cierto punto una mayor, podríamos decir, una mayor ganancia. Y esta ganancia en el primer año, pues no necesariamente tendríamos que gastarla, sino que ya podríamos invertir para que así al final de los 3 años realmente podríamos obtener una mayor ganancia, ¿sí? Entonces se fijan cómo el tiempo realmente es un factor que sí puede afectar. No es lo mismo en el primer año recibir ganancia que esperar hasta el tercer año a recibir mayor cantidad de ganancia. Entonces, si ya es en el tercer año, ya no podríamos invertir porque estamos viendo una ganancia por acción básicamente de una vida de 3 años. Mientras que si en el primer año nosotros recibimos una mayor ganancia, esta ya podemos reinvertir de manera que este cuadro pueda cambiar y en los siguientes años pues nuestra ganancia pueda aumentar. Eso es al final lo que nos quieren decir con el criterio propiamente de tiempo. ¿Por qué es importante para nosotros el tiempo? En el segundo, que es la utilidad, podemos decir que no es lo mismo que los flujos de efectivo, es decir, no es lo mismo decir y la utilidad que nosotros reportamos en una empresa, porque esta al final, recordemos que la utilidad podríamos decir que es una estimación de cómo se comporta la empresa como tal. Una estimación que puede verse influida por muchas decisiones y es un indicador que podríamos decir que al final, si lo vemos en la parte contable, podríamos decir que sirve para que la empresa pueda tomar decisiones al momento de elaborar sus estados financieros, ¿verdad? Entonces, cuando vemos nuestros estados financieros y vemos si la empresa tiene utilidad, pues al final sí nos sirve para poder tomar decisiones. Sin embargo, y este es un detalle muy importante, muchachos, la utilidad no es la que paga las deudas en una empresa. Es decir, al final, ¿cuál podríamos decir nosotros que podría ser nuestro indicador más directo del dinero que entra y sale de la compañía? ¿Cuál creen ustedes que podría ser? Hace poco lo mencionamos, pero vamos a ver si me están poniendo atención. ¿Cuál creen ustedes que podría ser ese indicador? Es decir, para saber si una empresa estamos bien, ¿cuál creen ustedes que podría ser ese indicador? A ver, chicos, si no se me durmieron. Jóvenes, disculpe. No se preocupe. Unos 5 minutos, por favor, antes de terminar la clase, me recuerdan de poder descargar la asistencia. Entonces, y la pregunta es la siguiente. Decimos que la utilidad para nosotros es fundamental y es importante, obviamente, en una empresa, porque esta básicamente nos permite saber cómo estamos a nivel general en la empresa, ¿sí?
por medio de nuestros estados financieros, pues nosotros podemos ver cuál es la utilidad que obtuvimos al final de un periodo determinado. Sin embargo, y les preguntaba, ¿y la utilidad como tal no paga las deudas? ¿O ustedes creen que podrían pagar la deuda, una utilidad? Al final, ¿qué podríamos decir que es lo que paga las deudas? ¿O cuál sería nuestro indicador más directo del dinero que entra o sale de la compañía? ¿Cuál creen ustedes que podría ser? ¿No serían los ingresos brutos en general? Ajá, ¿qué más? Es que las cuentas por pagar, ingeniera, se ven reflejadas en los gastos. En sí, la utilidad, si hay buenas utilidades, pues supongo yo que las cuentas por pagar van a decrecer de alguna manera, ¿no? Pero no, algún indicador exacto de que las deudas se vayan pagando por los gastos de la empresa. Ok, para saber, muchachos, cómo estamos, y esto es muy importante, es el indicador que a nosotros nos permite saber cuánto es el dinero que entra y cuánto es lo que sale de la compañía, es el flujo de efectivo, ¿sí? Por medio del flujo de efectivo, la compañía, obviamente, es el mejor indicador que puede tener prácticamente para poder saber cómo está financieramente. Y la compañía tiene que pagar sus facturas en efectivo, ¿sí? Y la compañía no las paga con utilidades. De modo que para nosotros el flujo de efectivo es lo que más nos interesa en la parte financiera, ¿sí? Es decir, el gerente de finanzas básicamente interesa saber cómo está el flujo de efectivo de una empresa. No quiere decir, ojo con esto, y vuelvo y repito, no quiere decir que la utilidad no sea importante, claro que sí. Igual cuando nos muestran el estado financiero, nosotros vamos y vemos nuestra utilidad, ¿sí? Pero el flujo de efectivo es el que nosotros nos permite ver el movimiento propiamente de la empresa. ¿Cuántos son nuestros ingresos? ¿Cuántos son nuestros egresos? Es decir, cuánto dinero nos está entrando a la compañía y cuánto dinero está saliendo de la compañía. Entonces podríamos decir que nuestro indicador que nos permite poder ver esto y estar evaluando ese movimiento en la empresa, cómo está fluctuando, es básicamente el flujo de efectivo. Tenemos, muchachos, este es en el caso, obviamente, que estábamos hablando de las utilidades, ¿sí? Y tenemos también la parte de riesgo. En la parte de riesgo, nosotros podríamos decir que para nosotros es un tema... ¿Hola? Una pregunta. Cuando se habla de utilidades, se habla de las ganancias, ¿verdad? Sí. Al final, la utilidad es lo que queda. Una vez que usted ha pagado las deudas, es decir, al final del año, ¿verdad? Y el momento de generar los estados financieros, bueno, es que depende de los indicadores propiamente de la empresa. Generalmente los indicadores se evalúan ya sea trimestral, semestral o anual, dependiendo. Pero al final, y la utilidad como tal, es la que permite a la empresa hasta cierto punto saber cuánto es cuál fue la ganancia que quedó, ¿sí? Cuál fue la ganancia que obtuvo al final de un periodo determinado. Generalmente se evalúa al final del año, ¿verdad? Se hace cierre de todos sus, básicamente se hace cierre de sus cuentas en el sentido de que se generan los estados financieros y de esta manera se sabe si han habido pérdidas o ganancias. Pero recuerden que al final la utilidad, muchachos, hasta cierto punto, no es la que a nosotros nos permite pagar las deudas como tal. La utilidad es la medida que nos permite básicamente saber cómo estamos, ¿sí? Es decir, si la empresa realmente anda bien financieramente o no anda muy bien. Y en base a la utilidad, una vez que ya se han pagado las deudas, que se ve si realmente ha habido una ganancia, entonces en base a eso es que se procede a pagar
a los accionistas o a generar los dividendos propiamente a los accionistas. Que los dividendos, y esto también depende mucho del tipo de empresa y cuáles son las políticas de la empresa, pues los dividendos generalmente se pagan al final del año o al inicio del año, dependiendo de cómo la empresa lo tenga estipulado. Ok, ingeniero. ¿Dudas, sí, muchachos? Aparte de la que consultaron. No, ingeniero. No. Sí, entonces al final la utilidad, chicos, es lo que nos va a quedar de obtener o de restar todos los egresos de los ingresos. Y eso es lo que va a representar el beneficio ganancia que se obtiene o que obtiene la empresa como tal. ¿Ok? En el caso de riesgo, muchachos, en el caso de riesgo habíamos dicho que este es un tema muy importante debido a que una empresa que tiene pocas ganancias, pero seguras, es decir, no necesariamente el correr mayor riesgo, es decir, puede ser que hay un negocio que para la empresa puede dejar muchas ganancias, pero de repente ese negocio puede traer consigo demasiados riesgos. Entonces, muchas veces la decisión que toman es, bueno, mejor nos quedamos ganando poco, pero ganamos seguro, a irnos o invertir en un negocio que al final existen demasiados riesgos. Entonces, por eso, y esto también lo vemos incluso en los préstamos, muchachos. Por ejemplo, no es lo mismo sacar un préstamo personal que sacar un préstamo hipotecario, por decir algo. Porque las tasas de interés son totalmente diferentes. Si ustedes se fijan en un préstamo personal, las tasas de interés son bastante elevadas. En el caso de un préstamo hipotecario, las tasas son menores. ¿Por qué razón? Porque al final la hipoteca como tal respalda el préstamo. Por lo tanto, el riesgo que corre el banco al momento de prestar o cualquier otra institución financiera al momento de prestar es menor que si es un préstamo personal y mucho menos si es sin aval. Si es sin aval, pues casi siempre el riesgo aumenta, por lo tanto ellos tratan de recuperar en los primeros años lo que ellos invirtieron y lo demás queda como una ganancia. Por eso es que los intereses cuando son préstamos personales, pues son muchísimo más elevados que cuando son préstamos donde tenemos algún aval o tenemos una hipoteca. ¿Ok? Entonces, decíamos esto, que una empresa que tiene pocas ganancias, pero que hasta cierto punto tiene controlados sus riesgos, muchas veces es mucho mejor o podría tener mucho más valor que otras con utilidades que varían mucho. Es decir, podríamos decir, aquellas empresas donde se obtiene bastante ganancia, pero el riesgo que puede tener al momento de invertir es muy alto, entonces se vuelve bastante riesgoso y es un problema a futuro. Es decir, se está jugando demasiado. Por eso es que para nosotros lo que es la parte de riesgo tiene que ser bastante controlado. Bastante controlado. Algo muy importante, muchachos, y lo que decíamos es que las ganancias más altas no necesariamente se traducen en precios más altos de acciones. Es decir, no necesariamente porque hay más ganancias quiere decir que el precio de las acciones va a subir. Eso es una gran mentira. Solo cuando el incremento en las ganancias es acompañado del incremento en el flujo de efectivo, ojo con esto, a futuros, se podría esperar un precio más alto en las acciones. Por ejemplo, una compañía con productos de alta calidad que se venden en un mercado muy competitivo podría incrementar su ganancia reduciendo significativamente su gasto de equipo, de mantenimiento de equipo. Sin embargo, los gastos de la empresa se reducirían, totalmente de acuerdo ahí.
Así se podría incrementar las utilidades. Pero ¿qué sucede, muchachos, a reducir los gastos de mantenimiento? ¿Ustedes creen que la calidad del producto va a ser siempre la misma? No necesariamente. No sería la misma. Es decir, es muy sencillo. Tomaron una decisión, bajaron los gastos de mantenimiento y esto obviamente a la empresa le permitió incrementar sus utilidades. Pero ojo con esto, a reducir esa área tan importante como ese mantenimiento en una empresa donde produce, porque produce productos como tal, esto puede provocar una baja en la calidad de los productos, muchachos. Y al final, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Si nosotros reducimos el gasto de mantenimiento, implica una calidad más baja en los productos. Y aparte de eso, la empresa puede dañar su posición competitiva. El precio de las acciones podrían caer en la medida en que muchos inversionistas bien informados vendan sus acciones antes de que el flujo de efectivo futuro disminuya, ¿sí? Porque obviamente, al no haber ventas, ¿qué va a pasar con el flujo de efectivo, muchachos? Va a disminuir, ¿cierto? Sí es. O sea, esa decisión, y esto es muy importante, miren cómo una decisión en el momento pudo incrementar las utilidades, pero no necesariamente incrementó o va a incrementar el precio de las acciones. Todo lo contrario, puede hacer que disminuya. Porque cuando hablamos propiamente de los costos, muchachos, hablamos de costos tangibles y costos intangibles. Nosotros siempre hemos dicho que los costos intangibles al final son los costos que más nos pueden perjudicar. Porque los costos intangibles son los que nosotros no podemos ver. Si un cliente, por ejemplo, se va disgustado, ¿qué va a pasar? Este cliente va a replicar esa mala reputación de la empresa, no a uno, sino a muchísimos más, ¿cierto? Entonces, ¿y empresa puede medir cuánto va a perder por un cliente insatisfecho? Y les pregunto, jóvenes, ¿creen ustedes que la empresa puede medir por un cliente insatisfecho? No, es bien complicado. No podríamos, ¿verdad? O sea, no podríamos saber cuántos clientes vamos a dejar de percibir por una mala decisión que tomamos, ¿sí? Y esto es bien básico. Fíjense que en este sentido, y les pongo un ejemplo. Y ojo con esto, no es que voy a hacer propaganda a un banco y voy a hacer y menos propaganda a otro banco, sino que hablo de mi experiencia como consumidor, ¿ok? Y es muy mi punto de vista. Sin embargo, sí conozco a varias personas pues que coinciden en esto. Yo, por ejemplo, tengo dos cuentas bancarias, una en un banco X y otra en el banco Y, ¿sí? En el banco X, yo abrí mi cuenta aproximadamente desde 2005, ¿sí? Y en el banco Y, pues yo abrí mi cuenta en el 2007, más o menos, ¿ok? En el banco X era donde la empresa donde yo trabajaba, pues allí me pagaban y entonces obviamente era una cuenta que yo ya daba bastante movimiento. Sin embargo, la cuenta del banco Y no daba mucho movimiento. Resulta que en el banco X vienen e implementan una plataforma de banca en línea, ¿sí? Y hacer una transacción en esa plataforma literalmente era un dolor de cabeza. Porque si usted por alguna razón no se percataba y digitaba mal un número, en ningún momento generaba un error, sino que ni tampoco ya aparecía el nombre de la persona a la que usted ya estaba realizando la transferencia o la transacción que usted estaba realizando. Entonces, ¿qué sucedía? Que se daban bastantes errores, como que, por ejemplo, el depósito cayera en una cuenta X, una cuenta que nada que ver con la cuenta donde uno quería transferir el dinero, ¿sí? O que hasta cierto punto, después de las 8 de la noche,
después de las 7 de la noche usted no podía hacer ninguna transferencia porque ella decía que el servidor estaba fuera de servicio. En cambio, en el banco Y, al momento de hacer una transacción, independientemente del tipo de transacción que usted va a hacer, ya sea que yo va a hacer para otro banco o ya sea que va a hacer una transacción interna entre cuentas o a otra cuenta del mismo banco, y muestra el nombre de la persona a la que usted ya está transfiriendo el dinero. Y con eso usted está asegurando de que realmente es a la persona que usted quiere transferir el dinero. Y pueden ser ya a las 3 de la mañana, ya a las 5 de la mañana, puede ser cualquier horario, muchachos, y siempre la plataforma está en línea. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues al final, yo terminaba que el dinero que me depositaban en mi cuenta X, yo pasaba a mi cuenta Y. Y cuando ya dejé de laborar para esa empresa, pues no seguí dando ya movimiento realmente a esa cuenta. ¿Por qué razón? Porque como cliente no me satisfacía, ¿sí? Y algo muy importante es que desgraciadamente no me he quedado callada, ¿verdad? Siempre que puedo, siempre hago referencia a eso porque igual es tecnología y siempre es importante evaluar cómo estamos en las diferentes plataformas tecnológicas. Entonces, ¿qué ya quiero decir con esto? ¿Ustedes creen que el Banco X en algún momento puede medir el nivel de insatisfacción o puede medir cuántos clientes potenciales pudo haber perdido por una plataforma que hasta cierto punto o hasta podemos decir está incompleta como tal? Y como usuario, obviamente, no me crea ninguna confianza ni prefiero mejor ir a hacer la fila al banco antes de hacer una transferencia y que se haga una persona que ni siquiera conozco y después tardan casi 60 días en devolver el dinero. Entonces, obviamente, muchachos, esto es lo que al final se mide. Ante una decisión financiera, obviamente, pueden existir muchos riesgos, pero tenemos que tener mucho cuidado en las decisiones que tomamos, en las estrategias que tomamos, porque esas decisiones pueden cambiar el rumbo totalmente de lo que está sucediendo, ya sea para bien o para mal, pero puede haber un cambio bastante drástico. En el caso de obviamente, a mayor riesgo puede ser o podría ser que haya una mayor ganancia, como ya vimos al momento de hacer un préstamo, por ejemplo, donde en el caso de los préstamos personales, si bien es cierto, hay un mayor riesgo, pero al final deja una mayor ganancia el banco. Pero esto es algo incierto porque puede haber un cliente que se le preste 180,000 lempiras y que al final no pueda pagar los 180,000 lempiras y después lo demanden y pueda suceder muchas situaciones que al final pues nos damos cuenta de que esto puede perjudicar, ¿sí? Entonces, ante la pregunta que si maximizamos la utilidad trae consigo el precio más alto posible de las acciones, no es así. Hay factores que definitivamente tenemos que controlar y analizar muy bien estrategia. Estos factores es el tiempo, la utilidad y el riesgo. ¿Ok? Y algo bien importante, si bien maximizar la riqueza de los accionistas es la meta principal, muchas compañías amplían sus enfoques para incluir los intereses de participantes empresariales. Y esta es la última parte, muchachos, que estábamos viendo. Es decir, cuando nosotros veíamos y las metas de la empresa, hablábamos de maximizar las riquezas de los accionistas, hablábamos de maximizar las utilidades, pero hablábamos también de qué pasa con los participantes empresariales. Entonces, en este sentido, muchachos, los participantes empresariales son tanto nuestros colaboradores, es decir, nuestros empleados, y los clientes como los proveedores. Y esto es un trinomio bastante perfecto, muchachos. Es decir, nosotros necesitamos el recurso humano, necesitamos nuestros empleados. No podemos hacerlo todo, pues. Entonces, sí necesitamos personas que realmente, empleados contentos, satisfechos. Nosotros también vivimos de los clientes, ya sea una empresa de productos como una empresa de servicios, tienen igual clientes. Entonces,
si un cliente es insatisfecho, si un cliente no está contento, pues esto se replica y al final no perdemos un cliente, sino perdemos muchísimo más clientes, porque no sabemos a cuántas personas este cliente replicó su malestar o su molestia. Entonces, y los proveedores, recuerden que las alianzas estratégicas son fundamentales, más en nuestra nueva, podríamos decir, en estos nuevos tiempos que estamos viviendo, y las alianzas estratégicas con los proveedores es fundamental para poder tener una estrategia competitiva, para poder ser competitivos ante un mundo en el que básicamente tenemos una globalización y donde no existen fronteras lógicas, es decir, donde podemos tener podemos comprar cualquier tipo de producto de cualquier parte del mundo sin ningún problema. Entonces, en este sentido, el tener proveedores que sean nuestros aliados es fundamental. De igual manera, los acreedores, de igual manera los propietarios. Es decir, acuérdense que cuando hablamos de los propietarios, hablamos de los accionistas. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte, muchachos, no solamente es enfocarnos en la ganancia o en maximizar las ganancias para nuestros propietarios o para nuestros accionistas. No solamente es en maximizar las ganancias para al final poder dar una respuesta a estos accionistas, sino también el trato justo para nuestros empleados, también para nuestros clientes, para todas las personas que directa o indirectamente tienen que ver con el éxito de nuestra empresa. Algo que a mí me sorprende muchísimo, que cuando uno llega a una empresa a implementar un sistema, uno se encuentra muchas veces con situaciones bien interesantes, como por ejemplo, malestar por parte de los usuarios, como por ejemplo que usted ya dice a los usuarios, te puedes quedar después de las horas de trabajo porque necesito hacerte una entrevista, y pues ellos ya dicen no, porque la empresa a mí no me paga horas extras, no me paga mi transporte y no me puedo quedar. Entonces, muchas veces llegamos a empresas donde encontramos empleados bastante insatisfechos, encontramos bastante rotación de personal, y cuando hay mucha rotación de personal, esto es crítico. Y las empresas, muchachos, y esto es lo que muchas veces diferencia a las corporaciones de los demás tipos de empresas, que en una corporación no solamente usted puede crecer como profesional, escalar a nivel profesional, sino también se preocupan porque sus empleados, porque sus clientes, sus proveedores se sientan contentos, se sientan honrados de poder trabajar directa o indirectamente o contribuir directa o indirectamente con la empresa. Por eso es que vemos que muchas veces estas empresas, por ejemplo, hacen rifas para sus clientes cuando están de aniversarios, hacen regalías, a los proveedores igual. De repente ellos invitan a alguna cena, ellos invitan a alguna reunión para distraerse o ellos hacen algún tipo de regalo. Igual para sus empleados, hay aumentos periódicamente, hay bonos por incentivos, y se sienten bien, se sienten parte, se sienten felices de trabajar en esa empresa, ponen todo de su parte por trabajar en esa empresa, se esfuerzan. Entonces, al final, muchachos, no solo es maximizar la riqueza de los accionistas, no solamente es llegar a las metas que se han planteado durante el año, no solamente es eso, sino es ver un poquito más, ver la participación de todas las personas o de todas las entidades que directa o indirectamente tienen que ver con nuestra empresa. Esa es la parte que nosotros no podemos dejar de la mano, ¿sí? Entonces, muchas empresas, muchachos, y en esta última década hemos visto cómo la responsabilidad social ha venido a ser importante en nuestro medio, ¿sí? Es decir, todas las empresas realmente tienen ese lema y tratan de
devolver un poco a la sociedad lo que han obtenido de ella, ¿sí? Y ahí es donde tenemos la parte de la responsabilidad social. Algunos tienen o becan a sus empleados, otros de repente becan a los hijos de sus empleados o dan algún tipo de regalía. De alguna manera devuelven un poco a la sociedad lo que han recibido. Y por eso es muy importante el tema de la responsabilidad social en las empresas. Y acá está, muchachos, la asignación que ustedes van a tener para el día de mañana. Igual se la voy a colocar en actividad en la plataforma, perdón, para el día sábado, ¿sí? Esta asignación es individual, es un poquito para que puedan leer siempre el libro. ¿Todos lo lograron descargar, muchachos? ¿Todos lograron tener acceso al libro? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, muchachos, y asignación básicamente corresponde a 4 preguntas que ustedes van a responder una vez que ustedes básicamente lean el capítulo 1, que es el que estábamos viendo. Van a contestar de cuáles decisiones financieras es responsable un tesorero corporativo, cuál es el principio económico fundamental que se aplica en la administración financiera, cuáles son las diferencias fundamentales entre la contabilidad y las finanzas respecto al énfasis en los flujos de efectivos y tomas de decisiones, y cuáles son las 2 actividades fundamentales del gerente financiero que se relacionan con el balance general de la empresa. Entonces, muchachos, yo sé que ustedes son muchachos bien responsables, tengo muy buen concepto de los ingenieros en sistemas o de los futuros ingenieros en sistemas. Así que esta actividad es individual para que puedan irse preparando ya. Acuérdense que dentro de 2 semanas más o menos pues van a tener su examen de primer parcial. Entonces, de alguna manera para que ya se puedan ir preparando con esta parte, ¿ok? Y aprovechen ahorita que todavía es teoría. Ya cuando comencemos con lo práctico y lo teórico, pues muchas veces se vuelve un poquito más complejo, ¿ok? Esa es con la asignación correspondiente a actividad 2. Igual yo se la voy a detallar, como ya detallé actividad 1, muchachos, y igual ya voy a habilitar para que ustedes lo puedan subir y actividad. Tienen hasta el día sábado a las 11:55 para poderlo enviar, ¿ok? Sábado 26 de septiembre. Y vamos a ver 55, también... ¿Oye? Disculpe, ingeniera, 11:55 de la noche. Sí, de la noche, disculpen, no les había dicho. 11:55 de la noche, muchachos, sí. Listo, gracias, ingeniera. Generalmente mis actividades siempre quedan hasta el final del día, muchachos. Hasta aquí, hasta lo que hemos visto, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, muchachos. No, ingeniera, disculpe. Dígame. ¿Qué cuentas recaen cuando usted menciona efectivo? ¿Cuáles son las cuentas, ya hablando contablemente, cuáles son las cuentas que recaen ahí? Esto lo vamos a ver más adelante, Jason. Así que ahorita okay. Anote esa pregunta para cuando lo estemos viendo más adelante, porque no me quiero meter a explicar. Ahorita recuerden que estamos básicamente, el capítulo 1 es una parte introductoria a lo que es las finanzas. Entonces, en estos momentos no quiero que veamos y aparte de contabilidad, porque propiamente ya cuando estemos haciendo análisis financieros, pues sí ya vamos a ir viendo cada una de las cuentas correspondientes a estos temas, ¿ok? Entonces, ese tema de las cuentas lo vamos a dejar al posterior. Pero sí anótelo y si en algún momento a mí se me escapa contestar y cuando estemos viendo el tema, entonces usted me la pregunta. ¿Qué parece? Perfecto, ingeniera. Gracias, muchas gracias. Ingeniera. De nada. Dígame. Las respuestas están en el capítulo 1, dijo, ¿verdad? Sí, en el capítulo 1. Ok. Sí, y las respuestas están en el capítulo 1.
Chicos, no vayan a malinterpretar que no les quiero contestar las preguntas que me están haciendo, ¿ok? Sino que en el caso de la que preguntó Jason, es un poquito ya entrar propiamente a explicar o a comparar los estados financieros y cómo estos se relacionan directamente con las finanzas. Por esa razón es que ahorita no voy a ahondar con esto, ¿ok? Porque si no, no terminaríamos nunca este capítulo y no comenzaríamos con el otro, ¿ok? Y en su momento lo vamos a ver. Ok, todo bien, ingeniero. Perfecto, ingeniero, perfecto. Bueno, muchachos, referente al gobierno y a la agencia. Como hemos indicado anteriormente, habíamos hablado del término de los propietarios de una corporación. ¿Quiénes habíamos dicho que eran los propietarios, muchachos? Los dueños de la empresa y los accionistas también, creo. Exacto. Precisamente ellos, ¿sí? Entonces, en este punto, muchachos, tenemos que los accionistas son los propietarios como tal. Y obviamente los accionistas no son los mismos administradores, ¿verdad? Es decir, se contrata a un gerente financiero y esta persona es básicamente la que se encarga propiamente de evaluar o de ver propiamente la parte de la administración como tal. Ahora bien, y los administradores como tales, muchachos, son los que se encargan de tomar las decisiones. Es decir, toman las decisiones, realizan las acciones en base a esas decisiones y obviamente siempre lo que buscamos es maximizar hasta cierto punto las ganancias de los accionistas, ¿verdad? En la mayoría de los casos, si los administradores fallan en la representación de los accionistas, también fallan en la obtención de metas de maximizar las riquezas de esto. Entonces, como ya habíamos visto cuando habíamos hablado de corporativo como tal, es decir, cuando ya habíamos hablado de las empresas corporativas, muchachos, habíamos hablado de que en la mayoría de los casos existe lo que son un grupo o existen de los propietarios, existe un comité. Ese comité obviamente pasa a ser, puede ser, dependiendo del tipo de empresa, puede ser un comité o una empresa que se dedica propiamente a la parte de tomar las decisiones importantes o controlar las decisiones que el administrador pueda tomar, ¿verdad? Porque toda decisión que el administrador tome tiene que pasar por ese comité, o puede ser que esta esté dividida en el comité propiamente de los directivos como tal, pero también exista un comité de vigilancia. Depende propiamente de las estructuras de la empresa. En este sentido, muchachos, y el gobierno propiamente, cuando hablamos del gobierno, hablamos propiamente de la gobernanza que existe en las empresas corporativas, donde la decisión como tal no recae únicamente en lo que es el administrador, sino que, si bien es cierto, el administrador es el que operativamente se encarga de realizar las acciones y muchas veces tomar decisiones que esto pueden impactar directamente con la empresa, pero siempre tiene que buscar el permiso o el visto bueno de lo que es el comité o de lo que es ya, permítanme chicos para mostrarles y que del consejo directivo. Siempre tienen que tomar la decisión, tienen que tomar la autorización o el visto bueno del consejo directivo. Habíamos visto que en las organizaciones corporativas, obviamente este consejo directivo, ¿verdad? Era el que se encargaba básicamente de
de estar supervisando y viendo las decisiones que se estaban tomando en la empresa. Y que obviamente el presidente viene a ser el gerente general o los administradores propiamente, que son los que se encargan de estar buscando o viendo el visto bueno propiamente del consejo directivo. Sin ese visto bueno del consejo directivo, muchachos, pues básicamente no podemos hacer nada. Entonces, cuando hablamos de la gobernanza, hablamos de que en este tipo de empresas, pues no recae todo sobre el administrador, ¿verdad? Sino que siempre para poder tomar decisiones tiene que tener el visto bueno del consejo administrativo. Y esto depende también, muchachos, obviamente, de si esta empresa como tal solo tiene un consejo administrativo o también tiene un consejo un consejo propiamente de vigilancia o una junta de vigilancia que son los que se encargan de estar auditando de que todo se esté llevando de acuerdo como debería de ser. ¿Okay? Esto es con el fin de garantizar que los administradores, actúen en concordancia con los intereses de los accionistas y estén conscientes de las obligaciones con los participantes empresariales. Y las compañías establecen prácticas de control corporativo. Entonces, dentro de las empresas como tal, especialmente de las empresas corporativas, pues está la gobernanza, y esta gobernanza como tal no solamente está de cara a las decisiones que pueda tomar el administrador o el financiero, sino obviamente a las decisiones, está sujeto a las decisiones o el visto bueno del consejo administrativo como tal. ¿Okay? En el gobierno corporativo se caracteriza porque se refiere a las reglas y los procesos y las leyes que se aplican en las operaciones, el control y regulación de las empresas. También define los derechos y responsabilidades de los participantes corporativos, como los accionistas, el consejo directivo, los funcionarios y administradores y otros participantes empresariales, así como las reglas y los procedimientos para tomar decisiones corporativas. Es decir, tenemos el consejo directivo, tenemos lo que son los funcionarios y los administradores, y hacia abajo va toda la jerarquía de nuestro organigrama corporativo. Entonces, cuando hablamos de gobierno corporativo propiamente, son las personas que se encargan de estas regulaciones y de estar pendientes de los procesos y las leyes que se aplican en las operaciones. Muchas veces este gobierno corporativo recae, obviamente, sobre el consejo directivo y generalmente son los mismos que toman las decisiones. Lo importante es saber, muchachos, que cuando existe un gobierno corporativo, están bien establecidos los perfiles de los puestos, están establecidos cuáles son las obligaciones de cada uno de los puestos a nivel institucional, cuáles son sus responsabilidades, y también están bien delimitados hasta dónde recae la responsabilidad sobre una área y hasta dónde recae sobre otra área. Es decir, cuando hablamos de un gobierno corporativo, se respetan muchísimo lo que son las jerarquías y obviamente las tomas de decisiones generalmente son centralizadas. Muy pocas veces son descentralizadas, casi siempre estamos hablando de que el consejo toma la decisión, esto se replica con el gerente o el financiero y vamos hacia abajo. ¿Okay? Tenemos también, muchachos, y aparte de inversionistas individuales e institucionales. En el caso de los inversionistas individuales tenemos que son los que compran cantidades relativamente pequeñas de acciones para satisfacer sus metas personales de inversión. Y en el caso de los inversionistas institucionales tenemos que son profesionales de inversiones como bancos, compañías de seguro, fondos de inversión, fondos de pensión, que reciben un pago por administrar el dinero de otras personas y que negocian grandes cantidades de valores. ¿Sí? Recuerden de que los bancos
así como otras instituciones financieras, no dejan el dinero estático, porque ustedes reciben intereses por lo que ustedes están, por el dinero que ustedes tienen. Entonces, de igual manera, muchachos, estas empresas invierten en otros negocios y en base a eso, los intereses que ganan son los que se distribuyen en los accionistas, ¿verdad? Incluso en las personas, en este caso, y los que tienen de una u otra manera su dinero ahorrado en una institución financiera. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Creo que no, ingeniera. Ingeniera, Dígame. yo le quería preguntar, cuando se habla entonces de gobierno corporativo, se habla de las reglas, no en sí de de las personas que están en los puestos de trabajo. Es que el gobierno corporativo viene a hacer todo. Es decir, el gobierno corporativo y es nuestro. El gobierno corporativo viene a hacer todas las estructuras organizacionales, ¿sí? Dentro del gobierno corporativo tenemos lo que son el consejo directivo. Generalmente el consejo directivo, muchachos, son los que dictan las reglas propiamente de la institución. Sin embargo, recuerden de que uno no puede ser juez y parte. Y eso es lo que pasa, por eso hay algunas empresas que lo que hacen es que en el gobierno corporativo lo distribuyen de dos maneras, es decir, el comité propiamente o los directivos como tal, y está también están dos juntas, está la junta directiva y la junta de vigilancia. En este caso, la junta directiva son los que se encargan, por ejemplo, de validar inversiones que se van a hacer, de ver los aumentos que hay en las empresas, por ejemplo, de controlar los gastos. Son los que se encargan de ver que todo esté fluyendo de una forma correcta. Y quienes le reportan a la junta directiva, generalmente es el gerente general, ¿sí? Es la persona que le reporta a la junta directiva. Si hay un gerente financiero, entonces es el gerente general con el gerente financiero que reportan a la junta directiva. Para poder tomar una decisión, el gerente general tiene que consultar a la junta directiva. Pero también está la junta de vigilancia, que son los que se encargan propiamente de estar auditando los movimientos de la empresa. Es decir, si es una empresa financiera, esto se da generalmente en las empresas financieras. Si es una empresa financiera, entonces ver a quienes se les están otorgando los préstamos, si las personas que se les están otorgando los préstamos pueden pagar el dinero, si realmente lo van a poder pagar o si están muy endeudados. Entonces, tanto la junta directiva como la junta de vigilancia y hacia abajo, todo eso forma lo que es el gobierno corporativo, ¿sí? Entonces, el gobierno corporativo como tal están establecidos mediante la estructura de empresa y son todas las leyes que a nosotros de una u otra manera dirigen lo que son las empresas como tal, es decir, los lineamientos que se van a seguir, por ejemplo, para un otorgamiento de préstamo, si se va a invertir en una inversión, cuáles son los lineamientos que se van a seguir. Son básicamente todas las leyes que se establecen. Si bien es cierto, y tal como usted lo mencionó, no es una persona, no es un grupo de personas, sino que el gobierno corporativo como tal está regido o es básicamente toda la corporación como tal. Son las leyes que rigen toda la corporación como tal. Sin embargo, estas leyes, quienes las establecen, son generalmente el consejo directivo. Aunque ellos mismos también son regulados. El consejo directivo como tal, a fin de cada año, al final de cada año o al inicio de cada año, lo que hacen ellos es presentar ante los accionistas o ante los propietarios, presentar
cuáles han sido y las utilidades, si se va a distribuir dividendos, en base a qué se va a distribuir los dividendos, básicamente eso. Por eso es que cuando hablamos de un gobierno corporativo, básicamente hablamos de todas las reglas que rigen el proceso prácticamente de las empresas, de la corporación como tal. ¿Bajo qué reglas están sujetas? Ahora, si lo queremos ver en un departamento o en donde se representan como tal, generalmente los encargados de esto son el consejo directivo, ¿sí? Porque son los que generalmente regulan y ven que se cumplan todas las reglas. Y si hay que mejorar alguna regla o si hay que hacer alguna nueva regla, pues ellos se reúnen para poderlo hacer. No sé si me di a entender, Urdes. Sí, ingeniera, todo bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? No, ingeniera, de momento no. Todo bien. Bueno, yo sé que de repente pueden tener dudas referente a cómo lo vamos a poner en nuestro estado financiero o cómo vamos a ver el flujo de efectivo, pero eso lo vamos a ver más adelante, muchachos. Por eso en esta parte no estoy ahondando más que en eso. ¿Ok? Habíamos visto yo de los inversionistas y tenemos las regulaciones gubernamentales. En las regulaciones gubernamentales también van a tener ustedes una actividad para poder, nada más que esta actividad van a ser puntos extras, es decir, fuera de 100, donde vamos a ver en nuestro país si hay alguna ley, ¿verdad?, propiamente, que se encargue de regular o monitorizar, y a las empresas en base a las inversiones que realizan, en base a ver cómo, por ejemplo, si no existe fraudes corporativos, es decir, y aparte de las regulaciones gubernamentales. En este sentido, en Estados Unidos, aproximadamente en el 2002, salió una ley que se llama Ley Sarbanes-Oxley, que esta básicamente su prioridad era eliminar los diversos problemas de las revelaciones de información y conflictos de interés que pueden surgir cuando los administradores corporativos no son responsables directos de las decisiones financieras y las revelaciones de la empresa. Recuerden, muchachos, que en Estados Unidos se trabaja mucho con la bolsa de valores. Entonces, esta ley como tal, básicamente, estaba enfocada precisamente a esas regulaciones que tienen que ver directamente con las inversiones en la bolsa de valores. ¿Qué era lo que se buscaba con esta ley? Pues básicamente regularizar, ¿sí?, tener controles de auditoría, establecer sanciones más fuertes contra los directivos que cometieran fraudes corporativos. Hay un dicho que dice, en arca abierta hasta el justo peca, muchachos. Y básicamente era el fortalecimiento propiamente de lo que era todos los requisitos propiamente con información contable y las normas éticas para los funcionarios corporativos, establecer directrices también para la estructura y composición de los consejos directivos, establecimiento de normas para los conflictos de intereses de análisis, básicamente eso. Entonces, estas normas como tal, o esta norma como tal, su función como tal era poder auditar, investigar hasta cierto punto si en las empresas no existía o no había lo que era un fraude, y también algunas, podríamos decir, algunas acciones que no son del todo permitidas, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes se quiere ganar un punto extra, entonces pueden investigar si en nuestro país existe alguna ley a nivel gubernamental
que se encargue propiamente de regular lo que es, o de monitorear o de auditar lo que son las empresas específicamente sobre sus movimientos contables, sobre todas las utilidades que tiene, si es ilícito, cómo ha llegado a tener todas esas ganancias. Entonces, básicamente eso. Que audite, ingeniera, disculpe. Sí, sí. Es que esta ley como tal, en esta ley están básicamente todo lo que son, todo lo que es básicamente las reglas para poder monitorear, auditar y ver que realmente las empresas en los Estados Unidos, especialmente aquellas que se encargan o que invierten en la bolsa de valores, puedan ser empresas realmente confiables, que sus ganancias no ya se hayan obtenido de alguna situación ilícita. Entonces, esta regulación gubernamental como tal, o esta ley, prácticamente es la que se encarga de regular estos movimientos en estas empresas. Entonces, y la pregunta es, en nuestro país, en Honduras, ¿existe alguna ley a nivel gubernamental que permita o que regule, por ejemplo, las acciones de las empresas y las inversiones que realizan las empresas? Si existen normas éticas, qué pasa si existe un fraude corporativo, ¿existe alguna ley a nivel gubernamental que proteja esto o que regule esto? Entonces, para que investiguen y se puedan ganar un punto extra. Fuera de 100, muchachos, no es obligatorio, ¿ok? Ok. Eso habría, usted lo pondría en el campus, para la tarea esa. ¿Cuál? ¿Y la de ahorita? Ajá. La del punto extra. No, ella de punto extra generalmente yo digo en la videoconferencia, chicos. Ah, ok. Pero si quieren se las puedo poner en el portal, no hay ningún problema. No, sino que ¿dónde habría que subirla? Ah, ok, sí, perdón. Sí, así es. Sí, esa sí se la voy a poner como actividad. Ok. Pero va a estar como puntos extras, ¿ok? Ok. Bueno, chicos, finalmente yo sé que ya les estoy robando 13 minutos de su tiempo, pero ya vamos a terminar. En el caso de esa agencia, hemos visto que las metas de los gerentes financieros pues son maximizar la riqueza de los dueños de la compañía. Obviamente vemos de que aunque es una de las metas más importantes y que no podemos desligar porque nadie tiene un negocio para perder, sino que todos tienen o se quiere tener un negocio o una inversión para poder ganar, tenemos que considerar los factores que habíamos hablado anteriormente, como son el tiempo, la utilidad y los riesgos que pueden haber ante una decisión que tomemos o ante una inversión que la empresa quiera tomar. En este caso, los accionistas, obviamente, dan autoridad a los administradores para tomar ciertas decisiones. No es que todas las decisiones pues van a pasar por los accionistas. Si bien es cierto, la mayoría de decisiones, si es algún tipo de inversión o algo que realmente sea una inversión bastante fuerte para la empresa, pues sí tiene que pasar por los accionistas. Y los administradores como tal, hasta cierto punto, pues tienen ciertos privilegios al momento de poder tomar decisiones. En este caso, los administradores, muchachos, se conocen como agentes de los accionistas, precisamente porque, como su nombre lo dice, son los que se encargan de agenciar, de actuar, de tomar decisiones ante ciertas situaciones, ¿verdad? Podríamos decir que técnicamente cualquier administrador que posea menos del 100% de la empresa es un agente que actúa en representación de otro propietario. Recuerden que a nivel legal,
y los administradores obviamente tienen su responsabilidad. Y les hago una pregunta ya para finalizar. Si sucede algún fraude en la empresa o si hay alguna alteración en los estados financieros, ¿quiénes creen ustedes que van a la cárcel, muchachos? Los contadores. Ajá. Y aparte de los contadores, ¿quiénes creen? Las personas a cargo. Me imagino que el gerente también tendría mucho que ver. Bueno, en Honduras no hay ninguno, pero generalmente los dueños. En Honduras no hay ninguno de qué, Carlos. Generalmente puede ser de que hayan leyes e instituciones, pero aquí no funcionan, entonces hay empresas haciendo cosas raras, pero generalmente los dueños son los que deberían ir a prisión. Pues fíjense, chicos, que casi nunca van los dueños, la verdad. Quienes ante una situación de este índole, recuerden que los administradores, mejor dicho, los gerentes financieros, los gerentes generales, y el gerente financiero y el contador, todos ellos tienen básicamente que ver directamente con los estados financieros. Entonces, si llega a suceder algún problema de esta índole, pues estas personas que mencionamos son las que al final tienen que responder ante la ley, ¿sí? El gerente general como representante legal de la empresa, el gerente financiero, porque es el que se encarga obviamente de las finanzas de la empresa, y el contador, porque básicamente es el que genera los estados financieros, ¿verdad? Entonces, todos ellos tendrían que responder ante la ley, ante una determinada situación o ante una determinada que sucediera algo irregular, entonces todos ellos tendrían que responder. El dueño, muchachos, tendría que responder en el caso de que fuera una empresa personal, es decir, en el caso de que fuera una empresa familiar o una empresa donde básicamente solo hay un dueño, y generalmente estas personas son las que se encargan propiamente de las finanzas. Casi siempre lo que hacen es contratar un contador, pero muy pocas veces contratan un gerente financiero. Sí, entonces ellos prácticamente son los que dan la cara ante cualquier situación que pueda suceder. Bueno, chicos, dudas, preguntas hasta el momento. Ingeniera, solo con respecto a la tarea de la ley gubernamental, que no pude escuchar porque mi internet falló. Ah, de los puntos extras. Sí. Ok, tienen que investigar si en Honduras hay una ley que se encargue propiamente de regular o monitorizar y las empresas, ¿sí? Es decir, de ver si las empresas están haciendo algún tipo de movimiento fraudulento, que de repente estas empresas, sus ganancias sean de situaciones ilícitas. Entonces, si hay alguna ley a nivel gubernamental que obviamente proteja o se encargue propiamente de regular a las empresas. Entendido, ingeniera, pero usted nos diría para cuándo es o ya es para este fin. No, esa tarea es para la próxima semana. O sea, vamos a dejar para el día miércoles. ¿Les parece? Son puntos extras, no necesariamente lo tienen que hacer, son puntos extras. Ok, ingeniera, muchas gracias. Ojo, chicos, estamos hablando de ley, no estamos hablando de entidad, ¿ok? No estamos hablando de una empresa que es la que se dedica a regular, no. Estamos hablando si en nuestro país existe alguna ley
que básicamente se encargue de este tipo de regulación, así como en los Estados Unidos, que para aquellas empresas que generalmente se encargan de invertir en la bolsa de valores, pues existe esta ley, que es la que básicamente es la que establece cuáles son las normativas y es la que se encarga de regular y controlar todo lo que son a nivel de las empresas, todo lo que son los movimientos, y también son las que se encargan de establecer las penalizaciones en caso de que ellos estén cometiendo algún tipo de infracción o algún tipo de penalización. Entonces sí es muy importante que estemos claros que no es empresa como tal, sino es alguna ley que realmente se encargue de hacer esa regulación en nuestro país. No sé si hasta allí me estoy dando a entender, muchachos. Sí. Sí. Bueno, chicos, entonces, ya para finalizar, ya descargué asistencia, porque ya vez pasada, honestamente, se me olvidó descargar asistencia. Y pues ya con este tema que acabamos de ver, pues cerramos la parte fácil, muchachos. Ya el siguiente capítulo que vamos a ver es el ambiente de mercado financiero. Y a partir de ahí, pues termina la parte teórica y comenzamos con las herramientas financieras, que estoy segura, mejor dicho, y viendo todas las preguntas que ustedes me han hecho acerca de los estados financieros, pues estoy segura que va a ser un tema bastante interesante para ustedes y ahí vamos a poder responder las preguntas, incluyendo la pregunta que el día de hoy tenía uno de sus compañeros, sobre propiamente los estados financieros y o del flujo de efectivo. Creo que por ahí andaba orientada su pregunta, ¿verdad? Jason creo que fue el que ya hizo. ¿Fue usted, Jason? ¿O me equivoco? Disculpe, ingeniera. Jason, fue usted que hizo la pregunta de flujo de efectivo, ¿verdad? Sí, ingeniera, pero usted mencionó que después lo vamos a evacuar. Sí, por eso estoy mencionando de eso, de que ya cuando veamos las herramientas financieras y veamos los estados financieros y el análisis de relaciones financieras, entonces ahí vamos a entrar con esa parte. ¿Ok? Para que tenga pendiente esa pregunta. ¿Ok? Sí, está bien. Perfecto, gracias. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Si no tienen que salir, por favor, no salgan. Recuerden la tareita que es para el día sábado. Se la voy a subir en la plataforma para que ustedes la puedan tener. Es tarea individual. Todavía no hay tareas en grupo, pero sí van a haber algunas tareas en grupo para que no se preocupen. Y si no tienen ninguna pregunta, pues nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Gracias por su tiempo. Sé que ya les estoy robando tiempo, pero muchísimas gracias por su disponibilidad. Perfecto, ingeniera. Feliz noche. Listo, hasta mañana. Sí, ingeniera, nos vemos. Feliz noche, muchachos. Nos vemos el día lunes. Ingeniera, solo le quería decir, como mi internet falló, me tocó salirme de la reunión. No sé si apareceré en la lista de asistencia. ¿Nombre? Lourdes Chavarría. Pero usted estaba desde el inicio, Lourdes. Usted se conectó a las 4:53. Sí, entonces por eso, no sé en qué momento descargó la lista y como mi internet falló, me sacó de la sesión. No, la ventaja con esta lista es que me muestra en qué momento se conectaron. No se preocupen. Ah, ok. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, feliz noche, muchachos. Cuídense mucho. Igual, ingeniera, feliz fin de semana. Y les quería preguntar, ¿hasta el momento la clase se va entendiendo, jóvenes? Creo que sí. De mi parte, no tengo ningún problema. Gracias, Carlos. Sí se entiende, ingeniera. Perfecto, Renan, gracias. Lo Es que único se me me olvidó preguntarles antes, muchachos, disculpen. No hay problema, ingeniero. Feliz noche, chicos, cuídense.